Namaste, namaste. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Grow Fast, realizando el ser. Hoy tengo el placer de compartir junto a Jordi Canela. Bienvenido, Jordi. Jordi es profesor y empresario, profesor de yoga y formador de profesores de yoga desde hace unos 20 años, trabajando en esta noble labor, fundador de Yoga One y fundador del Global Yoga Congress. Bienvenido nuevamente, Jordi, un placer, encantada de compartir aquí contigo. Gracias, encantado también, Romilea. Mucho gusto de compartir esta práctica contigo. Jordi, hemos estado haciendo entrevistas a varios ponentes sobre una manifestación del yo soy. En esta ocasión nos gustaría que nos expusieras todas las manifestaciones del yo soy. Comenzamos con el yo impulso. ¿Qué es el yo impulso? Bien, el yo impulso es una manifestación del yo soy general, y entendemos este concepto del yo soy como la comunión entre nuestro ser universal y nuestro ser terrenal. Soy como la expresión de nuestro ser universal, conectado y en comunión con nuestro yo terrenal, que expresa más este ser finito. De forma que el yo soy es esta comunión, esta unión entre el ser infinito y el ser terrenal, que puede ser expresada de forma individual y vivida por nosotros. Wow, transformador. ¿Cuáles serían los atributos que manifiesta el ser a través del yo impulso? Sí. Entonces el atributo del yo impulso en concreto lo ubicamos conceptualmente en los tobillos, y es el lugar, los pies, los tobillos están relacionados con todo aquello que es nuestra presencia universal, el que este ser superior se exprese y se manifieste en nosotros, y que digamos que nos acompañe allí donde vamos, en cualquier lugar del mundo donde nosotros ponemos nuestra energía, allí donde andamos, allí donde compartimos con los demás, que se manifieste esta experiencia del yo soy, que sea vivida. Y más concretamente, el yo impulso viene a ser un poquito todo aquello que está relacionado a lo que nosotros o este ser impulsa. Es importante al pensar en qué impulsamos, que haya una coherencia entre lo que es nuestro ser de sabiduría universal, todo lo relacionado más con el conocimiento, la mente, con lo que es el corazón, el sentimiento, nuestro amor universal, y luego tiene que bajar a nuestras acciones universales y expresarse en nuestra presencia y en aquello que impulsamos. De forma que un aspecto muy importante de aquello que impulsamos sería esta coherencia entre lo que pensamos, sentimos, hacemos, y sobre todo que haya coherencia entre todos nuestros componentes del ser a la hora de impulsar. Pero ahí entra el segundo aspecto importante, que es tener un propósito que impulsar. Sí. Que sería haberte desarrollado suficiente como para dejar de ser una persona absorbente que necesita cosas, y haber encontrado aquello que amas, aquello que da sentido a tu vida y que hace que conectes con tu propósito en la vida. Y este propósito, ¿cómo se manifiesta?
a través del yo impulso, todo aquello que impulsas acorde a tu propósito. Y como tercer aspecto sería que aquello que nosotros impulsamos y aquello que es nuestro propósito, cómo se expresa en los distintos aspectos, los distintos círculos o expresiones de nuestro ser, cómo se impulsa a nivel personal aquellos propósitos personales que tienes, luego los propósitos familiares, nuestro círculo emocional más cercano, los amigos, cómo materializamos este impulso con aquellos que colaboramos en el trabajo, en los proyectos, o cómo impulsamos desde la perspectiva del ser de aquel sitio en donde hemos nacido, del país, de la tierra, como habitantes de la tierra que somos, o incluso como seres universales, qué visión y qué vibración, qué energía y qué manifestamos a nivel universal como expresión del ser universal que somos. Y Jordi, cuando nos hablas de un propósito, ¿no? De esta importancia, resaltas la importancia de clarificar este propósito, ¿qué pasaría cuando encontramos obstáculos en el camino y cuando se distorsiona esta visión del yo impulso? Bien, dentro de esta capacidad de impulsar que tenemos, es bueno que reconozcamos todo aquello relacionado con el mundo de la acción, el tener claridad con nuestro propósito y luego ser capaz de, con esta claridad, mantener el enfoque. Mantener el enfoque con una visión tanto a corto, medio o largo plazo, ¿no? Como ser capaz de visualizar, de saber qué es lo que queremos a lo largo del recorrido de lo que estamos impulsando. Pero al mismo tiempo tener ante los obstáculos que aparecen, tener la perseverancia, la fortaleza, digamos que ver los obstáculos como una oportunidad para hacernos más fuertes y en el camino de impulsar nuestro yo impulso, encontramos la conexión con nuestro yo soy y encontramos un proceso de realización del ser. Así que debemos de desarrollar también una capacidad de adaptación ante las circunstancias cambiantes. Reconocer quiénes somos y cómo es la creación hace que entendamos que la naturaleza es cambiante y que estamos en constante interrelación con otros seres, por lo cual las circunstancias, las personas cambian, incluso nosotros cambiamos y debemos de ajustar, adaptarnos, hacernos flexibles y encontrar nuevas formas de dibujar el camino, acorde a qué tipo de camino queremos hacer, porque pueden haber caminos de sufrimiento, pueden haber caminos de liberación, pueden haber caminos muy disfrutados. Entonces tomar conciencia del proceso del yo impulso con todos los matices y posibilidades que tenemos para expresarlo libremente, pero adaptándonos y superando los obstáculos. Tantos aquellos obstáculos que ves como los que no ves, claro, y te vienen por sorpresa. Cuando nos hablas de encontrar nuestro camino, me viene también la parte de buscar, ¿no? De encontrarlo. Entonces, ¿qué sería el yo busco? El atributo del yo soy, que conocemos como el yo busco, es un atributo relacionado con las rodillas. Las rodillas son puntos anatómicos donde los atributos que se desarrollan entre ellos son la paciencia y el respeto. Respeto por uno mismo, paciencia con nuestros propios procesos, y la cualidad del yo busco tiene mucho que ver con esto, con saber honrar quiénes somos, con
reconocer nuestro propósito y tener paciencia y digamos que no generar violencia por querer acelerar el proceso. Se puede acelerar el proceso, pero haciéndolo de forma armónica, con armonía. Y este sería un poquito una referencia a la hora de trabajar este atributo del yo busco. Este yo busco puede hacer que nos convirtamos en permanentes buscadores, pero por eso aquí está la importancia de tener claro cuál es tu propósito. Si el propósito que tienes es la realización, si el propósito es contribuir a la realización colectiva, digamos que haya una coherencia entre aquello que tú estás impulsando y aquello que buscas, y también en la importancia que hay entre saber encontrar el cuestionamiento de las cosas, como el por qué hacemos, por qué buscamos algo, por qué tenemos este propósito. Y aquí está la conexión en que cuando tienes un propósito debes de buscar también aquellas cosas que te complementan a todo el trabajo que has hecho. Ser capaz de ir al pasado, darte cuenta de que hay tantas cosas positivas que te ayudan en tu propósito y en la realización de lo que estás buscando. Y al mismo tiempo debes de soltar muchas cosas que ya no necesitas. Entonces encontrar este balance en poner atención en aquello que potencias, que quieres amplificar y que necesitas aprender para llevarlo a tu camino y completar tu búsqueda del ser o completar tu propósito de manifestar el ser de la forma que lo sientas, porque al final somos libres, o lo que buscamos en el mundo de la consciencia o de la espiritualidad es tratar de ser libres para crear aquello que sale de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras acciones, vayan en conjunción con eso. Y Jordi, y esta búsqueda balanceada de la que nos hablas, ¿qué atributos nos permitiría encontrar en el ser a través del yo busco? Pues el buscar y relacionado con el cuestionar nos lleva a un conocimiento de la sabiduría universal que hay en nosotros, del amor universal que somos capaces de expresar, manifestar y que está en nuestro corazón, en nuestro ADN, y también el poder de actuar que tenemos, ¿no? El poder de nuestra voluntad y de manifestar. ¿Cómo saber que estamos buscando realmente lo correcto y no nos estamos desviando del camino? Sí, pues despertar a otros atributos como sería la perspicacia, el saber reconocer lo que está pasando, el tener la intuición para escuchar, hacer una escucha interna y encontrar las respuestas sobre aquello que... Porque muchas veces estamos buscando fuera algo que ya está en nuestro interior. Deberíamos de saber encontrar un balance, porque muchas veces tiendes a buscar fuera y acercarte a la luz y dejando sombras detrás, o muchas veces pues persiguiendo elevarte pierdes la noción de las cosas terrenales, este balance entre lo elevado y lo terrenal. Y la respuesta es despertar el maestro interior, saber conectar, escuchar y ver que la luz está en todo, está en ti y lo alumbra todo, y que aquello que a veces buscamos fuera y cuesta de encontrar, no hay tanto que buscar porque simplemente ya somos. El balance de lo universal y lo terrenal. Wow. ¿Qué sería el yo tengo? Sí, yo tengo es el atributo que nos ayuda a sentir
tanto que tenemos, tanto que nos da la vida. Para empezar, ¿quiénes somos? ¿Qué más podríamos tener que ser seres universales? Reconocer el ser inmortal y universal que somos. ¿Qué más podríamos querer? ¿Qué más podríamos querer tener? Que lo máximo que se puede tener, que ya somos. Pero al mismo tiempo, pues, permitir que este ser de abundancia, este ser de incluso opulencia, y esa capacidad de usar esa abundancia se manifieste. Se manifieste en todos los aspectos, tanto material como energético, como espiritual, en un sentido de darte cuenta cuánto tenemos como seres humanos, cuánto provee la tierra, el oxígeno, el aire, el viento, el calor, el agua, los alimentos. Hoy podríamos decir que vivimos como reyes, mejor que los reyes de todos los siglos pasados. Puedes ir a cualquier supermercado, encontrar cualquier cosa, comer en restaurantes de cualquier tipo, encontrar todo el conocimiento rápidamente que necesitas. Estamos todos intercomunicados, disponemos de infraestructuras extraordinarias para desplazarnos, para vivir, con la temperatura agua abundante. Realmente podríamos decir que estamos en el cielo, en la tierra, en este momento. Sé que hemos pasado por momentos muy difíciles, por circunstancias muy adversas que facilitan un despertar, pero darte cuenta de lo que ya tienes, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, quién eres, a nivel energético, el potencial del alma y el poder energético que hay en nosotros, es inconmensurable. Y luego todo lo que tenemos en amor, el amor de nuestros padres, o de nuestros hermanos, o de nuestros amigos, o de la humanidad. Hay tantas formas y expresiones de amor como la del maestro, el amor divino, que se puede sentir y es muy real. Entonces, primero sería honrar lo que ya es, esto que ya tenemos, y que podemos mostrar gratitud por lo que somos y tenemos. ¿Cuáles serían los otros atributos que pudiéramos manifestar a través del yo tengo? Pues en la perspectiva de la acción, darte cuenta del tremendo poder de creación que tienes. Tienes un poder mental, un poder de expresión, un poder de acción, y es el poder del ser manifestado individualmente, pero capaz de hacer en este mundo tu propia creación. Y este poder viene acompañado de unas cualidades, ya sean de una cierta sabiduría, de una cierta capacidad de amor propio o de amor universal, incondicional, una capacidad, un don que compartir. Unos tienen más capacidad intelectual, otros más habilidad física, otros más visión o más capacidad de escucha, o todos tenemos algún don mediante el cual somos capaces de generar la abundancia, o de, digamos, cubrir todas nuestras necesidades. En nuestra vida debemos de prestar atención y amar aquello que es básico, como son, pues, el hogar, el alimentarse, todas aquellas cosas que nos proporcionan la estabilidad y la seguridad, el sentirte seguro para poder afrontar tus propósitos más elevados de amor, de realización. Pero en general, como todos estos atributos del yo tengo, es ponerle atención
Y al ponerle atención a tus capacidades, incluso las que tengas más débiles, si le pones atención y haces acciones para potenciarlas, tenemos una capacidad tremenda de crecimiento. Y este poder de crecimiento sería uno de los atributos principales en la manifestación del yo tengo. De igual manera, pudiéramos desviar este concepto del yo tengo. ¿De qué forma se distorsiona? Sí. Cuando hablamos de el yo impulso y del yo busco, si nuestra vibración es baja, puede ser que aquello que impulsemos o busquemos sea bajo. Que de la misma forma, a la hora de tener, la vibración sería baja y lo que tendríamos sería bajo. Quiere decir que si tú no desarrollas las capacidades o lo que impulsas es positivo y lo que impulsas tiene una tendencia negativa y aquello que buscas no hay balance entre lo espiritual y lo material, sino que te centras simplemente en el egoísmo y en buscar cosas materiales y cosas densas bajas, como pues no sé, a lo mejor podría ser pues la sexualidad extrema y la lujuria o la avaricia, entonces pues aquello que manifestarás y aquello que tendrás generalmente estará relacionado con algo bajo y es probable que te acarree sufrimiento, quizás porque si haces acciones buenas experimentas felicidad, pero si haces acciones malas experimentas sufrimiento. Y al mismo tiempo, si tienes como ambición y no hay un balance en desapego de lo material, pues esa ambición te hará a lo mejor tener muchas cosas, pero sufrirás mucho por perderlas. Entonces, encontrar este balance entre lo material y lo espiritual facilita evitar la distorsión del yo tengo que te puede hacer sufrir. Cuando nos comentas de escoger entre acciones buenas, acciones malas, me lleva a preguntarte, ¿qué es el yo hago? Bien, así como el yo tengo lo relacionamos más físicamente con la zona del coxis, el yo hago está más relacionado con la zona del sacro y el poder creativo que tenemos. Una parte importante de nuestro poder creativo es reconocer que la creación es una manifestación dual de un aspecto uno, que es el ser absoluto. Para poder este ser absoluto uno, que dice quién soy yo y qué puedo ser, esta manifestación del qué puedo ser es a través de la dualidad, de lo masculino, de lo femenino, del frío, el calor, el día, la noche. Y esta dualidad hace que la unión genere la creación. Así que para poder crear debemos de elevarnos por encima de la dualidad que se confronta. Por ejemplo, puesto en el aspecto masculino-femenino, pues un hombre y una mujer son el polo positivo del hombre, el femenino el negativo, y estos polos se atraen. Es como en nosotros el polo positivo y el negativo. No es que uno sea negativo y el otro positivo en sentido de positividad y negatividad, pero simplemente los opuestos se atraen y se complementan. Y cuando entendemos el no confrontarnos y no generar sufrimiento, oposición, sino que nos vemos la unión que hay entre lo masculino y lo femenino y el poder creador, ¿sí? Entonces cuando el hombre y la mujer encuentran la armonía, entonces pueden reproducirse y generar crecimiento y generar reproducción. Y entonces en este aspecto del
del yo hago es muy importante el ser capaz de dominar las luces y las sombras. He tenido la bendición de compartir con Esperanza de la MF, una maestra que está en Barcelona, y ella nos recuerda el llamar matices de luz a las sombras, porque vemos el potencial que hay en la negatividad para crecer, ¿sí? Ver en aquello que sucede negativo una oportunidad de crecimiento, y el ver en las sombras oportunidades de hacerte más fuerte o de reconocerlas y de aprender. Y en este camino del yo hago y el poder crear es muy importante este dominio, este reconocimiento, esa comunión entre lo positivo y lo negativo, las luces y las sombras, para poder crear. Otros atributos en este sentido del hacer sería ver que todo aquello que hacemos realmente está generando un karma, está generando una reacción, y no solo una reacción positiva o negativa dependiendo de la acción, sino que también está creando un hábito. Con cada acción que hacemos generamos un hábito, y ese hábito genera una personalidad, de forma que con todo aquello que hacemos estamos generando una personalidad hacedora y un atributo yo hago, que puede ser más positivo o menos, más en comunión con el Dharma o el plan universal de la creación, con más armonía con el plan divino y en armonía con tu entorno, el cómo se hacen las cosas socialmente en el momento que vives. Pues eso, o sea, tomar conciencia del yo hago, del inmenso potencial que tenemos de hacer cuando nos concentramos por largo tiempo, porque a veces vamos cambiando, como ahora, pues ahora quiero hacer aquello, ahora quiero hacer lo otro, pero si estás realmente alineado con tu propósito, reconoces el poder de hacer que tienes y actúas en consonancia con ello, honrando la naturaleza de las cosas, la naturaleza de las acciones, y siendo consciente de del poder creativo que tenemos. ¿Y qué atributos pudiéramos manifestar como seres a través del hacer? Sí, como decía, este atributo de ser capaz de sacar lo que llevamos dentro en esta voluntad de acción, y esta voluntad que se expresa en fortaleza, que se expresa en perseverancia, que se expresa también en hacer a todos los niveles, ¿no? En hacer a nivel de todos los círculos que hablábamos antes, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿qué es lo que ha sido capaz de hacer Jesús en tan poco tiempo que vivió? Su voluntad estaba acorde a la voluntad divina, a la verdad, y su mensaje fue un mensaje acorde, pero sus acciones se hicieron desde un amor absoluto, desde una sabiduría absoluta, desde un poder de la acción absoluto, y esto es imparable, porque mira qué efecto ha tenido, cuántas iglesias hay en el mundo, y aparte de la función de la iglesia como institución, su mensaje y su expresión ha sido universal en la tierra. Y esto es cuando hacemos, podemos hacer desde el ego. Puedes mirar, por ejemplo, honrando la divinidad de Mourinho, pero es un hombre que hace desde el yo, ¿no? Y eso a veces sube la autoestima de un grupo que está abajo, tiene gran capacidad pero es limitado.
Cuando actúas desde tu conocimiento y consciencia del ser universal que eres, por ejemplo, Guardiola como entrenador tiene sus pros y sus contras, pero realmente hace trabajar al equipo en unión por un propósito, ¿no? Pues nosotros podemos actuar individualmente o podemos reconocer el entramado que creamos cuando colaboramos dos personas. Se crea no solo la manifestación del ser individual, sino del ser conjunto que somos. Y lleva esto a crear un entramado, una consciencia universal en la cual hay comunión entre todos los seres con los que contactas, con los que eres capaz de sentir o experimentar la unión con ellos. Entonces empiezas a hacer con fluidez, con conexión entre tus seres queridos, con conexión con los compañeros de sangha o de comunidad espiritual, y luego en comunión con el gobierno, en comunión con instituciones de distintas religiones, y creas esta consciencia de yo hago a un nivel universal. Maravilloso, Jordi. Y cuando nos hablas de estas limitaciones, ¿no? Del hacer, y que pueden existir personas que actúan de una forma limitada, ¿cuáles serían estas distorsiones que podemos expresar en el yo hago? Pues hay una influencia en aquello que haces de todo aquello que sientes o que piensas, y muchas veces nuestras creencias limitadas es lo que acaba convirtiéndose en nuestras acciones. Si tienes una idea limitada de ti, estás limitando tu capacidad de hacer. Si tienes unos sentimientos encontrados sobre que no te dan estabilidad emocional para poder hacer con el sentimiento adecuado, porque para poder manifestar es importante la comunión entre el pensamiento y el sentimiento. Si tú tienes sentimientos de animadversión por otras personas a las cuales odias, o incluso sientes culpa en ti mismo, o sentimientos bajos sobre dudas, sobre emociones de deseos bajos en lugar de elevados, no tienes balance a la hora de cuando haces cosas te afectan, y no eres capaz de encontrar esa impermeabilidad de los sucesos que encuentras en el camino de hacer. Digamos que te vas haciendo pequeño tú solo, con tus ideas limitadas de pues yo no puedo ir a algún sitio, yo no puedo colaborar con esta persona, yo no siento que quiera hacer algo con esta persona porque tengo unas reticencias o unos odios o unos incluso prejuicios sobre es que esta persona no será capaz de colaborar conmigo en esto, o mira, pones atención en sus aspectos negativos. Realmente todo esto lo que hace es limitarte a ti en tu capacidad de hacer. Por ejemplo, cuando piensas bien de los demás, esperas lo mejor de ellos, reconoces el ser universal que hay en ellos, y reconoces el ser universal que hay en la creación, ves la belleza y el potencial de la creación, entonces entras como en una fluidez, en un río que te lleva al mar y te hace ser capaz de hacer cosas que antes incluso ni eres capaz de imaginar. La pregunta que tanto nos está abordando en este momento, ¿no? ¿Qué es el yo soy, Jordi? El atributo del yo soy lo relacionamos mucho con el plexo solar. El plexo solar es nuestro centro de vitalidad, es toda nuestra energía, y esta conexión del ser físico con el ser energético, con el alma, y más allá con nuestro ser más profundo, nuestro ser espiritual, nuestra mente, y
esta comunión entre estos aspectos que se expresan en el yo soy individual, este ser universal que se expresa en el yo terrenal. Y en este apartado es como muy importante el llevar cuestionamiento a quién eres. En la tradición yógica, vedántica, el encontrar quién eres pasa porque te lo cuestiones, que te preguntes quién eres, y en esa acción de preguntar aparece la respuesta. Desde lo más profundo de tu ser se manifiesta la respuesta de que más allá de este cuerpo físico, más allá de este ego capaz de manifestar o de proteger el ser, lo que realmente eres este ser inmortal, este ser capaz de expresar la universalidad, la totalidad, la gracia. Y cuando haces este proceso de pregunta de quién eres y del propósito que tienes, entonces es cuando dejas de ser una persona tan absorbente o que solo busca sus necesidades y que puede pisar a cualquiera o hacer cualquier cosa para conseguirlas. Ya empiezas a ser capaz de amar a los demás más allá de ti mismo, a tener un propósito de compartir aquello que amas y de ser una persona que no abrasa, sino que ilumina, una persona que brilla por sí misma y hace brillar a los demás. Y esto sería un poquito acercarnos al yo soy. ¿Algunos atributos que manifiesta el yo soy? El yo soy sabe que es un ser de sabiduría universal, un ser de amor universal y con un poder de hacer universal. Reconoce el hacer universal a través de él. Él se pone al servicio de un propósito elevado que honra su ser y manifiesta la presencia universal. Trata de vivir en armonía con sus principios. Estos pueden ser los principios relacionados con la consciencia yógica o con la consciencia budista o la consciencia crística, o pueden ser auténticos. Expresar lo universal a tu forma, a tu manera, tener tus propios principios, tu propia manera de ver la vida y de expresarla y de vivirla. Pero en este yo soy está el poder de manifestar este ser que atraviese nuestro cuerpo, que atraviese y se manifieste en nuestras vidas, particulares y colectivas. Así el yo soy implica una responsabilidad. ¿Cómo saber que estamos siendo coherentes con esta responsabilidad y no estamos distorsionando lo que es el yo soy? Esta manifestación del yo soy se expresa generalmente por un carácter victorioso. Cuando tú manifiestas el ser, no hay forma de que haya fracaso. Es lo que es. Pero al mismo tiempo se acostumbra a expresar en un estado de paz. Vives en paz y estás en paz con lo que haces, con lo que eres. Y experimentas un estado de gozo, tranquilo gozo que se manifiesta, y progresivamente vas siendo capaz de hacer más felices a los demás y transmitir más paz. Ser capaz de manifestar bendición, ser capaz de manifestar sanación, ser capaz de hacer colectivamente, de facilitar la búsqueda de los demás, de ser un facilitador del hacer de los demás.
de ser capaz de expresar y de facilitar que despierten el amor, el que reconozcan el poder mental que tienen, el poder de su visión, de su expresión, de su escucha. Y en definitiva sería una expresión del estado de unión. Unión con uno mismo y con el ser universal que es, y experimentar la unión con los demás, experimentar la unión con la creación, expresar el reconocimiento de la belleza de la naturaleza, no como algo externo, o la gracia como algo externo, sino algo en ti. Que la realización muchas veces la buscamos fuera, pero empieza en este cuerpo. Lo más universal está en esta maravilla de la creación que es nuestro cuerpo y nuestras propias vidas. Guarda una relación muy importante con lo que sentimos. ¿Qué sería para Jordi el yo siento? El aspecto del yo siento dentro del yo soy lo ubicamos generalmente en la zona del corazón, ¿sí? Más o menos energéticamente en el chakra corazón, conocido como Anahata Chakra. Y este centro energético del corazón expresa la capacidad de amar que tenemos. El amor es aquello que sostiene todo. Cuando dejas de amar a alguien verás que se crea espacio, y lo que sostiene toda la creación es esta comunión entre la consciencia, el amor y la materialización. Pero el nexo de unión es el amor. Es como lo que hace que exista esta belleza y perfección entre la tierra, la luna, el sol, el resto de planetas configurando los 12 signos, expresando la naturaleza del ser en el universo, en la Vía Láctea, en el sistema solar. Esta capacidad de amar universalmente toda la creación, desde lo que conocemos como el espacio hasta lo que conocemos como el sistema solar, y ver la maravilla que hay en ellos y en la Tierra y en todos los seres humanos, vegetales, animales, y en nosotros mismos, esa capacidad de amarnos a nosotros y a todos los seres, y reconocer que el amor sostiene todo esto con una infinita perfección. Tan solo pensar un momento lo que expresa la perfección de la Tierra girando, esta masa inmensa de Tierra girando, con esta perfección en comunión con el Sol y la Luna para darnos un día y una noche. ¿Cuánto amor hay detrás para expresar esta perfección tan inconmensurable? Y cuántas millones y millones de estrellas que hay como el Sol en el universo. Pero eso no nos debe hacer sentir ansiedad por la magnitud, sino al contrario, honrar esa perfección, esa belleza, ese amor aquí y ahora, en donde estamos, pero dándonos cuenta de que como una ola de mar forma parte del mar. De la misma forma nosotros formamos parte de este universo y de esta creación, y que el amor lo sostiene todo, y que el máximo potencial de amor está en nosotros. Y esto es lo que somos, somos una capacidad de sentir y expresar amor inconmensurables.